en las bodas del Cordero. Y todavía seguimos con ese tema de las bodas del Cordero. Lo que pasa que es como que hay no digo un paréntesis, porque acá se usa también la palabra paréntesis desde la teología para dar el salto que a veces da Apocalipsis, ¿no? Viene con un tema, hace un paréntesis con un tema diferente y vuelve otra vez a retomar. No estoy hablando de eso, sino de la parte cronológica. Es decir, nosotros lo último que hablamos fue del Armagedón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las bodas? Que veníamos con las bodas del Cordero y pasamos al Armagedón. Porque después del Armagedón viene lo que es la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo como un paréntesis. Pero cuando hablamos sobre las bodas del Cordero, leímos estos mismos versículos que tenemos que leer ahora para comprender bien lo que es la cena de las bodas del Cordero. ¿A dónde? En Apocalipsis 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el número 10 inclusive. Versículo 1 del capítulo 19 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al 10 inclusive. Y dice así: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a orar también. Señor, te damos gracias por esta lectura de tu palabra y te ruego, Señor, que tú, Espíritu Santo, esté hablando a nuestras vidas en este momento. Como dije antes, tal vez alguno de nosotros llegó con necesidades, llegó con alguna aflicción en su alma, con alguna tristeza, con alguna pérdida, pero Señor, hoy tú nos vas a estar restaurando las fuerzas, renovando la fe, poniendo nuevamente la esperanza, no como la espera el mundo, sino como la esperan los cristianos. Esperanza es esperar en fe. Señor, en fe en tus promesas, confiando plenamente en tus promesas. Señor, que el Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos esté bendiciendo de modo tal que nos podamos levantar nuevamente como soldados o como guerreros y guerreras tuyas, Señor. Gracias te damos. Tomamos la autoridad que nos delegaste, reprendemos toda fuerza del mal que opera en la red de influencia donde está instalado nuestro hogar. Señor, todo aquello que venga de las mismas tinieblas, ordenamos en el nombre de Jesús que esos espíritus inmundos queden inoperantes en este mismo instante. Y en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos al hombre fuerte de la ciudad a donde corresponde cada una de nuestras casas, y en el nombre de Jesús nos declaramos libres de toda opresión
espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús se quiebran esas opresiones espirituales, se rompe toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, toda cadena espiritual, para que en el nombre de Jesús y en libertad cada uno de nosotros podamos disfrutar de tu palabra, gozarnos en ella, Señor, y que sabemos que ella es el alimento espiritual para nuestras vidas espirituales y que nos robustece en la fe. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, más que nada, como decía, que probablemente algunos hermanos se engancharon un poquito tarde con este tema, quiero decir, no tarde en el horario de ahora, sino que por ahí empezaron hoy o hace poquito están. Es bueno siempre un repasito, y a mí me viene bien también, y en ese repaso, ¿no?, que hacemos, también volver a repetir ciertos conceptos nos permite fijar esos conocimientos que vale la pena en estos tiempos, ¿no? Eh, Nosotros hablamos primero qué tiempos estamos viviendo ahora, ¿no? Recién yo les comentaba un poquito de la actualidad, las cosas que dice la gente, lo que se observa en el mundo, porque a veces yo trato de tomar conciencia que no es una cosa que pasa nada más que en nuestro país. No sé si te pasa, ¿no? Pero a veces uno por ahí se enfoca pensando que es acá solo, sin darse cuenta, pero es mundial, es en todo el mundo, donde se te ocurra, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en China, en Rusia, en donde se te ocurra, ¿no? Entonces, este problema está en todos lados, es mundial. Y a veces por ahí, no sé, a mí me pasa que por ahí no tomo la dimensión correcta de lo que está pasando, ¿no? Y más cuando uno está encerrado en su casa, que de pronto es como si fuera una burbuja, ¿no? Este, para colmo todavía tengo la última foto en mi cabeza y en mi mente de la última vez que salí, y después nada más que 4 veces y acá a la vuelta, nunca fue a ningún lado. El viaje más largo fue a comprar los pisos para la iglesia, y fueron 4 salidas, si no me equivoco, en estos 100 y pico de días que yo estoy en cuarentena, ¿no? Entonces, por ahí uno es como que no se da cuenta, ¿no? En mi caso particular, porque todavía tengo la foto vieja de un país normal. Estaba pensando, ¿habrá sido normal? Bueno, de un país normal, digamos, ¿no? Este, y, y no, ya no, todo cambió, todo cambió. Y la verdad genera eh, temor en la gente, genera ansiedad en las personas. Bueno, es un montón de cosas. Yo estoy escuchando a veces psicólogos en la televisión que dan recomendaciones, cómo manejarse. Eh, por ejemplo, ayer, el domingo, sí, ayer, bien digo, el hermano Gastón decía, ¿no es cierto?, que tratemos de no escuchar tantas noticias, porque al final eso también nos pone mal, y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Es decir, y dan esos consejos en la misma televisión, o en otros programas, inclusive de radio, ¿no?, donde están tratando de aconsejar a las personas y contenerlas por esto que se está viviendo. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura? Y nosotros venimos diciendo que a pesar de esta pandemia, que esta es una tribulación, esto es una tribulación, no es la gran tribulación, es una tribulación, es una, si querés también es una prueba, ¿no? También debe llevar consigo probablemente un mensaje, no probablemente, seguro, un mensaje de parte de Dios para nosotros, para todos los seres humanos, ¿no? Pero ¿qué tiempo estamos viviendo? Bueno, según la Biblia, ya lo venimos diciendo, todavía estamos en la era de la gracia. En la era de la gracia o la era de la iglesia es el tiempo que nos toca vivir. Eso todavía estamos en esa situación, es decir, antes de la pandemia y durante la pandemia, todavía estamos en ese tiempo según las Sagradas Escrituras.
¿Qué es lo que pasó? Bueno, se produjo una de las calamidades que Jesús venía anunciando en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Entonces ahí, cuando el Señor habla a los discípulos, diciéndoles cuáles son las señales, ¿no? Diciéndoles que las cosas que van a pasar desde aquel momento en que habló con ellos hasta la fecha, todas esas cosas suceden, han sucedido, uno tiene la idea como que siempre van a suceder, pero inclusive esa misma razón hace pensar, bueno, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que me ayuda a mí a entender que el Señor está más cerca? Es la frecuencia, la fuerza que tiene cada vez cada una de estas cosas, cada una de estas calamidades que el Señor habló y quedó registrado en el libro sagrado, ¿no? Refiriéndose a los últimos tiempos. Y él dijo, ¿no? Él dijo que justamente refiriéndose a estos tiempos, todas estas calamidades son principios de dolores. Es decir, que dentro de esas calamidades está esta pandemia. Es decir, si comparamos con las pandemias anteriores que hubo en el pasado, yo les decía que algunos inclusive hubo más fallecidos, más muertos que ahora, pero esta por alguna razón impactó fuertemente más que todas las pandemias que se vivió en esta tierra. Entonces, estoy pensando, bueno, quién sabe, al pasado, remoto, habrá habido seguramente algunas pandemias también, pero bueno, no hay nada registrado, ¿no? Este, pero esta golpeó fuerte a la humanidad. Se puede decir que es una señal, ¿no es cierto?, que pegue fuerte y que tenga mucho que ver con las palabras de Jesús cuando dijo que es principio de dolores. Y cuando dice principio de dolores, acordate que tiene que ver eh, con los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz, ¿no? Se hace a través de la Sagrada Escritura, vos vas a ver que se muestra como una analogía, ¿no? Como una analogía. La analogía entre la mujer que va a dar a luz y digamos, eh, el acercamiento a la venida de Cristo, ¿no? Es decir, como que dar a luz es el advenimiento de la segunda venida de Jesús. Ahora también vamos a hablar un poquito rápido de la segunda venida de Jesús, porque a veces genera algunas confusiones. Pero bueno, estos son los tiempos que nos toca vivir. Es decir, ¿qué puede pasar según la Sagrada Escritura? Y bueno, esto eh, puede, obviamente, va a pasar. Es decir, que no es algo que va a quedar. Lo que sí me llama la atención, lo que dicen muchos comentaristas bíblicos, algunos de ellos, dicen que las calamidades que van a caer durante la gran tribulación, que eso es después del arrebatamiento, ¿no? En la tierra, esos 7 años de la gran tribulación, los juicios que caerán sobre la tierra son tan poderosos que los que vivimos ahora son como juego de niños, ¿no? Esto también es bueno saberlo. Bueno, si esta pandemia nos hace sufrir, muere gente, se enferma, sufre la economía, sufre todo, sufre la sociedad, sufre todo el mundo porque se sufre, ¿cómo será entonces si esto es un juego de niños comparado con lo que vendrá? ¿No? Porque también, cuando vos lees lo que va a suceder durante el periodo de los 7 años, que vendrán los juicios sobre la tierra, también va a pasar de que va a haber epidemias fuertísimas, pandemias, mejor dicho, fuertísimas, mucho más graves que la que estamos viviendo ahora. Pero bueno, antes que me olvide, para que nadie se asuste y se me escape, eso vos y yo no lo vamos a ver, porque la iglesia va a ser arrebatada antes, ¿no? Va a ser arrebatada antes. Y esto de hacer arrebatamiento es parte si se quiere, es parte de este ritual de las bodas que va a suceder en el cielo entre la iglesia y Jesucristo, ¿no? Porque tiene que ver con el modelo del ritual de las bodas de los judíos en su tiempo, ¿no? No tiene nada que ver con lo nuestro, eh, menos mal, porque las fiestas eran largas, duraban varios días, sí que los gastos que tendrían ellos para un casamiento eran infernales, ¿no?
Verá, yo pensando en la plata, re materialista el pastor. Pero en realidad tiene mucho que ver, es interesantísimo. Algún día por ahí lo vamos a poder profundizar, porque hay varias expresiones, varios episodios en la Biblia que pueden ilustrar o de alguna manera, en manera de metáfora, puede mostrarnos cómo es el reino de Dios, ¿no? Bueno, estos son los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que todavía estamos en la era de la gracia, y si estamos en la era de la gracia, acordate, tenemos todos todas las promesas de Dios están con nosotros. Están disponibles todas las promesas de Dios. Está habilitado que la oración del justo puede mucho. Está habilitado que la iglesia tiene autoridad en el reino espiritual. Todo eso sigue igual, no nos tiene que hacer decaer, porque todo eso se mantiene, está firme, ¿no? Está firme. Yo a veces pienso, cuando se escuchan estas noticias medias raras, yo digo, ¿quién hablará? ¿Serán los hombres? ¿Será la ciencia? ¿O es el diablo? ¿No? Porque es como que te quieres socavar la fe, ¿no? Pero no, vamos a confiar en el Señor plenamente. Sabemos que Dios es un Dios de amor y que Él cumple su palabra, ¿no? Y es más, el Señor Jesús en otro de los evangelios dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice que tenemos que levantar nuestras cabezas, ¿no? Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención, dice, está cerca, es decir, que estamos cerca de la redención. En otras palabras, más vale que te alegres, eso es lo que está diciendo, ¿no? Que nos alegremos porque la redención del Señor está cerca. Esa es la idea. Bueno, estos son los tiempos. ¿Qué dice la Biblia sobre la pandemia? Ya lo dijimos, ¿no? Lo que es. ¿Cuánto falta para el arrebatamiento? Bueno, no sabemos, acordate, nunca se sabe, pero es el evento más importante que se avecina. ¿Cuál? El arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es cuando el Señor lleva a su iglesia. Es decir, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Cada uno de aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones, y le han recibido, y siempre lo digo completito, ¿no? Como su único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Entonces, todos aquellos que recibieron a Cristo son los que son salvos, son los que pertenecen a la iglesia, y serán arrebatados el día en que suene la trompeta, una sola trompeta. Suena esa trompeta y será arrebatada la iglesia. Lo dice Pablo, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y también dice en otra parte Pablo que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en cuerpos incorruptibles. Tremendo. Y la primicia la dio Jesús con su cuerpo glorificado, ¿no? Él mostró, inclusive dejaron evidencia en los escritos sagrados, de cómo se manejaba Jesús con ese cuerpo glorificado. Y es como dándonos por anticipado cómo va a ser nuestra existencia posterior a esta. Es interesantísimo. Bueno, ¿qué pasará entonces después del arrebatamiento? Habrá en esta tierra, inmediatamente se instala los 7 años de la gran tribulación. Empezando, acordate, con con el advenimiento del anticristo, que se instala inmediatamente. Creo que es bueno que lo recordemos, que habíamos dicho, si hay algo de que el anticristo no avanza, ¿no? Y que toda la oposición espiritual no avanza, hay dos razones importantes. Una es que todavía opera el Espíritu Santo en esta era de la gracia y la era de la iglesia, o la era de la iglesia. Es decir, como yo decía la vez pasada, en el Antiguo Testamento opera Dios Padre desde la creación. En el Nuevo Testamento opera el mismo Señor Jesús. Y en la actualidad opera el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando dejaría de operar, y por ahí corrijo una cosa que yo decía, como que no va a estar más el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está porque es Dios y está en todos lados. Lo que no va a operar, como opera ahora. Entonces, al no haber resistencia contra el anticristo, si pudiera
ese espíritu del anticristo avanzaría alevosamente sobre nosotros. Pero la resistencia está puesta en el Espíritu Santo por un lado y la Iglesia de Jesucristo por el otro. Es decir, no en forma separada, juntos, ¿no es cierto? Pero quiero decir que son los que logran porque Dios guarda, ¿no?, de que no se avance con el anticristo. Por eso cuando es arrebatada la iglesia, instantáneamente avanza el anticristo y se instala, porque va a ser tan grande el caos que va a ser necesario, ¿no?, reordenar todo. Y ustedes saben las características del anticristo, una persona que va a tener un tremendo carisma, que va a demostrar algunas acciones sobrenaturales, que va a mostrar mucha inteligencia, mucha sabiduría, que al principio realmente va a confundir hasta las personas bien intencionadas, inclusive hasta los cristianos arrepentidos, ¿no? Que hayan quedado. Es decir, que va a crear quizás hasta confusión, ¿no? Pero bueno, ahí arranca entonces el periodo de la gran tribulación. Por empezar, aunque te parezca mentira, el anticristo propiamente dicho ya es un juicio sobre la tierra, porque es, acordate, los siete sellos. El primer sello, ese primer caballo del Apocalipsis, que es el caballo del anticristo, ¿no? Entonces, acordate que eso ya lo hablamos, los 7 sellos, son los primeros juicios, después las siete trompetas, seguirían lo siguiente, y por último las 7 copas, todo esto durante los 7 años de la gran tribulación. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros dónde vamos a estar? En el cielo, porque ya la iglesia es arrebatada. Estas son las cosas que sucederían en la tierra, estos 7 años de la gran tribulación. Mientras tanto nosotros, ¿te acordás que hablamos? Empezamos por el tribunal de Cristo. Todos vamos al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo no es para ser juzgado si vas a ir al cielo o no, o vas a ir al cielo o vas al infierno. No, no es para eso. Es para evaluar las obras que nosotros tenemos. Si son obras, ¿no?, que realmente fueron por el Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu Santo trabajando a nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros, en concordancia con la voluntad de Dios, hemos manifestado obras. Esas obras son buenas, esas obras se parecerán, como dice Pablo, ¿no?, a oro, a piedras preciosas, a plata, pero si son obras, ¿no es cierto?, humanas, aunque parezcan buenas, pero en realidad, en el fondo, en el corazón de cada uno de nosotros, no estábamos alineados con el Señor, eso dice que va a parecer como hojarasca, como madera, algo que cuando pase por el fuego se va a quemar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque justamente nosotros hemos leído de que, te lo voy a volver a leer, estábamos en el Apocalipsis, ¿no? Cuando dice en el versículo, que estamos en el capítulo 19, acordate, dice el versículo 8, y a ella, es decir, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, fíjate, ¿no? Esa es como la vestidura de la iglesia. No es como, sería, digamos, por supuesto, está hablando en forma metafórica, pero eso está representando lo limpio, lo fino y lo resplandeciente. Porque el lino fino, dice acá Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es las acciones justas de los santos. Claro, producidas por el operar del Espíritu Santo, pero es que nosotros le hemos dado lugar al Espíritu Santo y se han manifestado acciones justas, ¿no? Acciones justas. Esa es la vestidura, las acciones justas. Nosotros vamos a decir, como iglesia, vestidos con lino fino por las acciones justas, las acciones que realmente pasaron, ¿no?, por el fuego y quedaron en perfecto estado porque eran buenas acciones. Y esas serán las de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿no? Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Eh, Nosotros hablamos de esto, del tribunal de Cristo, también, y esto es lo que mientras en la tierra sucede, que está
los juicios cayendo, en el cielo estaría el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que ya lo hablamos, las bodas del Cordero, ¿no? Acá está en parte la presentación de la iglesia, este, y, y bueno, para que nosotros por ahí tengamos una idea un poco más completa, ¿no? A ver si lo tengo acá a mano. Me gustaría que leyéramos algo que leemos siempre cuando vamos a hacer una ceremonia de casamiento, ¿no? El apóstol Pablo en en Efesios, Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 22 en adelante, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Digamos, antes de seguir leyendo, yo creo que la vez pasada lo compartí. Es interesante de que la primera institución que el Señor puso sobre la tierra fue el matrimonio. Y vos te acordás, antes que los gobiernos, siempre lo mencionamos, antes que la propia iglesia, la primera institución humana que creó Dios fue el matrimonio. Digo, para que vos y yo nos demos cuenta qué importante que es el matrimonio y lo que representa el matrimonio. Jesús hizo su primer milagro ¿en dónde? En una boda, en las bodas de Caná de Galilea, que creo que te comentaba de que cuando fuimos a Israel nos llevaron a un lugar donde se presume que allí se hicieron las bodas de Caná de Galilea con Jesús, ¿no? Y ahí nosotros renovamos los votos, nos casaron de nuevo, yo casé al otro matrimonio de pastores y casamos a un montón de matrimonios que vinieron en ese viaje turístico. La verdad, más allá si era exactamente el lugar o no, como era Tierra Santa, mi corazón ardía de gozo porque decía, qué tremendo, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿No? Que Jesús decidió hacer ese milagro de convertir el agua en vino porque se habían quedado sin vino en la boda, ¿no? Y las consecuencias que hubo, porque el vino que hizo Jesús era mejor que el que habían convidado al principio. Y eso culturalmente no estaba bien visto, de que a último momento dieran el mejor. Siempre se daba el mejor al principio, según la cultura de los judíos, por lo menos en aquella época, ¿no? Fíjate, el primer milagro, es decir, de Jesús fue también en una boda. Es decir, acá, y la comparación que hace el Señor en la comunión que tiene Dios con la iglesia, pone ese cuadro del matrimonio, ¿no? Y por eso ahora te lo leo y lo vamos a comprender mejor. ¿No? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ahí empieza a ser el paralelo, ¿no? Como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es su cuerpo, y Él es su Salvador, ¿no? Empieza a hacer ese paralelismo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, otra vez, la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, otra vez, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es tan importante cada matrimonio, ¿no? Y, y, este, porque por lo que representa, ¿no? Este, eh, es interesante también de que cuando nosotros le hablamos a los muchachos, a los chicos y a los grandes también, cuando se van a casar, eh, les decimos, mirá, la Biblia nos enseña que nosotros los varones tenemos que amar a nuestras mujeres con la capacidad de dar hasta la vida por ellas. Y algunos te miran, ¿viste? Y, y la verdad, yo creo que muy pocos de nosotros hemos pensado esa posibilidad. Aunque seguro, si realmente ama uno a su mujer, estará dispuesto en un momento, si es necesario, dar la vida por su mujer, ¿no? Pero esto es porque Cristo dio la vida por su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Dio su vida por nosotros, por la iglesia de Jesucristo. Entonces, acá ya vamos viendo todo este cuadro. Y yo me anticipo, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, acá nosotros tenemos que compararlo también con lo que era la ceremonia
¿no? Y los pasos que se daban en el casamiento judío. Primero, un matrimonio podía ser negociado por los padres cuando los chicos, los niños, los que van a casarse eran niños todavía. Y la familia pagaba la dote, ¿no es cierto?, por las hijas que se iban, a decir, a la hija, ¿no? El varoncito, ¿no es cierto? Los padres del varón pagaban la dote este, eh, a la otra familia que tenía la nena, ¿no? Y ya arreglaban las cosas para que en el futuro se casaran. Otros más tarde, como fuera, pero siempre la dote estaba, tenía un costo, ¿no? Y el costo lo pagó Jesús. Él fue como el novio que pagó con su sangre, pagó por nosotros, pagó la dote, nos compró, si vos querés, ¿no es cierto? Nos redime, y bueno, también, por supuesto, paga por nuestras culpas, por nuestros pecados, por supuesto, pagó por nosotros, pero nos hizo, por supuesto, nos justificados, perdonados. Hoy hablábamos con mi señora, es interesante de que el Señor cuando perdona te vuelve al estado de inocencia, ¿no? Quizás humanamente te van a recordar tus fallas toda la vida, pero en la presencia del Señor está borrado, porque te llevó otra vez al estado de inocencia. ¿No? Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque es poderoso el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Es poderoso, es la dote, Él pagó. Entonces, ¿qué hacía el novio después? Bueno, cuando llegaba el tiempo, el novio tenía que ir a buscar a la novia. Y se iba a la casa y a buscar a la novia. ¿Y qué significa eso? ¿Y dónde está, digamos, dónde se puede ver como un paralelo en esto? Que Jesús viene a buscar a la iglesia. ¿Cuándo? Con el arrebatamiento. Viene a la tierra a buscar a su novia, a buscar a la iglesia y la lleva a la casa del Padre, ¿no? Dice que ha preparado moradas para nosotros, como se hacía en los matrimonios de aquella época, donde hasta contribuían los padres, porque los padres contribuían muchísimo, ¿no es cierto? Pero ya tenían preparadas las moradas, es decir, en la casa tenían preparado el lugar donde iban a vivir. Esas cosas ya las tenían previstas en el matrimonio judío en aquella época. Y eso es muy parecido, digamos, por eso hay un paralelismo, ¿no? Ya preparó moradas el Señor en los cielos. Bueno, y después, por supuesto, era una ceremonia muy larga, festiva, muy larga. Por eso parece ser que esos 7 años van a ser de fiesta en el cielo. Son 7 años de ceremonias y fiestas, ¿no? Ahí es donde, los ángeles, todos los seres celestes, estarán dando gloria a Dios. Cuando nosotros leíamos los aleluya y los amenes de los ángeles en el Apocalipsis, según los entendidos, dicen que el aleluya de Händel tiene mucho que ver en esta parte también del Apocalipsis, ¿no? La inspiración del aleluya de Händel, la aleluya de victoria, ¿no? El amén de la así sea del Señor. La vez pasada creo que lo compartimos, fíjate que son dentro de todas las lenguas que existen en este mundo, todos los lenguajes, todos los idiomas, no nos podemos entender para nada. Imagínate un chino y un argentino, ¿no? No nos podríamos entender nunca, ¿no? Y no sé, yo mismo en Estados Unidos, no sé algunas palabras en inglés, pero muy poquito, y al rato ya no entiendo más nada, ¿no? Eh, Escuché a alguien que dice que viajaba en un barco, ¿no? Y un misionero. Era un viaje largo, quién sabe en qué época fue, no habría avión en esa época, y se encontró con otro cristiano. Y claro, entonces quería hablar, y claro, uno hablaba un idioma, otro hablaba el otro, y no se podían entender. Y estaban un poco aburridos porque era un barco bien mundanito, este, tremendamente mundano, porque adentro era toda una festichola tremenda, la gente se embriagaba, bueno, había
toda clase de actos pecaminosos. Y ellos estaban en un lugar asustados, ¿no? Y se miraban y no podían hablar, hasta que de pronto se da cuenta, uno lo ve al otro y dice que tenía la Biblia, ¿no? Entonces dice, eh, le hace seña, ¿no? Le señala la Biblia y le dice, aleluya, ¿no? Y él entendió. Y entonces el otro le dice, amén. Ahí está, ya hubo una conversación, ¿no? Son dos palabras que en el cielo se van a escuchar, aleluya y amén. Y todo para glorificar al Señor, porque ya se instalaría en la tierra, ¿sí? Cuando se produce el Armagedón, que obviamente gana el Señor con tremenda guerra, ¿no es cierto? O batalla, si vos querés, es una guerra que se gana en una sola batalla. Se instala el reino de Dios en la tierra, el milenio, tema que ya vamos a estar tocando, no hoy, pero pronto vamos a estar tocando. Y ahí justamente cuando llega, ¿no? Tendremos esta famosa cena, esta cena de las bodas del Cordero. Y claro, es como te decía, como es el matrimonio, el casamiento, la ceremonia o todo el ritual que tiene el casamiento de los judíos en aquella época, ¿no? Y después eh, eh, hay convidados, ¿no es cierto? Vos fíjate que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Y en esto muchos coinciden que en los convidados, ¿quién será? Son los israelitas, los judíos que estarán reconociendo a Jesús como el Mesías. Estarán, eh, por supuesto, ellos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque han sido llamados para participar de esta cena. No solo ellos, sino también todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados en el periodo de la gran tribulación. Allí será una gran fiesta. Yo les puse, a los que le mandé el mensajito, les puse una idea de cómo sería esa mesa interminable, ¿no? Donde nos sentaremos, cada uno en el lugar donde Dios ha propuesto, ¿no? Y para una cena. Es una cena, es para comer, ¿no? Mirá lo que estoy pensando en la comida, pero es para comer, ¿no? Por ahí Danielito, que por ahí lo veo cabeceando, te alcancé a ver, ¿viste? Porque lo te tengo al costadito. No sé, ¿será asado, Dani? No sé. ¿Qué habrá? Pero vos fíjate que con el cuerpo, uno dice, porque a veces piensa uno, bueno, pero vamos a estar en espíritu, va a ser todo espíritu. No, no, no. Va a ser con el cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado, fíjate que Jesús comía también, ¿no? Comió un desayuno al costado del mar, con el cuerpo glorificado. En fin, nosotros vamos a disfrutar de esa gran fiesta. Y porque se instala el reino de Cristo. Y qué maravilla que es eso, saber de que vos y yo vamos a estar en ese lugar. Uno, no sé cómo lo verás vos. Por ahí uno lo ve como un sueño, ¿no? Te digo la experiencia personal, ¿no? Por ahí yo lo veo como un sueño. También lo veo como algo muy lejano. Y a veces yo tengo miedo de pensar, verlo como algo muy lejano. Porque algo muy lejano también veía todas estas cosas que pasan ahora, que ya se hablaban antes en los seminarios bíblicos, wow, porque va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero los nietos de los nietos van a vivir esas cosas, pensábamos nosotros. Esto está para quién sabe cuándo, ¿no? Y resulta que se acelera todo. Parece que el reloj de Dios tomó velocidad, ¿no? Entonces, yo te digo la verdad, lo veo por ahí como un sueño, como algo muy lejos, pero probablemente, lo más probable es que está muy cerca todo esto. Muy cerquita debe estar todo esto que estamos hablando. Vuelvo a repetir, por alguna razón Dios me puso en el corazón compartir esto, ¿no? Además, nos motiva. ¿Para qué nos motiva? Para extender el reino de Dios, para llevar este mensaje de esperanza a las otras personas que lo necesitan. ¿Cuántas personas están necesitando el mensaje de Cristo? ¿No? Y cuánto también vos y yo estamos necesitando tener esa esperanza
a flor de piel, ¿no es cierto? Bien, con el fuego bien encendido, de que nosotros le estamos creyendo a Dios, aún en medio de nuestras batallas, de nuestras luchas, porque vamos a ser honestos, la pandemia es una batalla también, por supuesto, espiritual también, ¿no? Es una batalla que tiene varios frentes, ¿no? Y bueno, pero es una batalla, quiero decir que solamente con Cristo, ¿no? Que nos fortalece, que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, podemos avanzar, ¿no? Entonces, qué bueno saber de que nos espera tiempos gloriosos, tiempos hermosos, ¿no? La otra cosa que puede pasar es que nosotros tan aferrados a esta tierra, por ahí hay cosas que no quisiéramos perder de esta tierra, no sé. eh, este, Había una profesora que teníamos nosotros en el seminario, una hermana que misionera norteamericana. Ella estuvo muchos años en la India, y si no me equivoco también en la China. Estuvo llevando el evangelio, ¿no? Este, una mujer que me acuerdo que nos contaba que ella estaba a punto de casarse y el Señor la llama al ministerio pleno para las misiones y le dijo abiertamente que la quería soltera. Fue muy fuerte, ¿no? Entonces ella le costó mucho tener que dejar esa relación que tenía e irse a las naciones, ¿no? Y bueno, más tarde, casi en su mayoría de edad, le tocó venir a la Argentina. Y cuando estuvo en Argentina, estuvo con nosotros, estuvo en el seminario bíblico, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, estuvo allí durante muchos años dando clases, ¿no? Y ella que hablaba de los acontecimientos finales, justamente, experta, una investigadora tremenda, porque estaba muy bien informada con todas las cosas que pasaban, y algunas de esas cosas que nosotros vivimos ahora, ella en el aula nos explicaba estas cosas que están pasando ahora. Y, y recuerdo que ella un día nos contó que tuvo una experiencia muy particular. Fue en oración. Y interesante porque mi señora vivió algunas experiencias parecidas, donde ella quedó en principio dormida, pero después se dio cuenta que, que su alma se despegó de su cuerpo, ¿no? Ella veía su cuerpo y que se iba para arriba, ¿no es cierto? Y de pronto una luz y empezó a subir y subir, ¿no? Este, como que cada vez iba a una velocidad más fuerte, iba ascendiendo, iba ascendiendo, iba ascendiendo, iba ascendiendo. Y dice, mientras iba ascendiendo, decía ella, sentí un aroma agradable, un aire puro, decía ella. Sentí como experimentar una delicia en todo el ser, ¿no? Algo inexplicable, placentero, hermoso, que me colmaba de felicidad. Y es más, dice, eh, no pensé la necesidad de volver, no quería volver. Y de pronto, después de algunas cosas que ella, no recuerdo qué, experimentó, ¿no? Escucha una voz que entiende que viene de Dios y que le dice que tiene que volver, que va a volver, ¿no? Y que Dios tiene un plan en esta tierra. Dice que cuando regresaba, ese aroma tan lindo, ese aire tan puro empezó a desaparecer y a la medida que iba llegando a la tierra era cada vez más nauseabundo, ¿no? Por ahí no nos damos cuenta y pensamos que esto es lo más maravilloso que hay, pero Dios tiene preparado cosas más lindas para nosotros. Digamos, claro, nosotros es lo que conocemos, ¿no? Es lo que conocemos, me hace acordar a la alegoría de la caverna, ¿no? Este, eh, donde la gente estaba atada en un lugar donde solamente veía las sombras y la única realidad que ellos tenían eran las sombras. Hasta que uno de los que estaban ahí fue llevado a propósito afuera de la caverna para que
conozca lo que era la superficie de la tierra, lo que era el sol, lo que era la belleza natural. Y cuando vio todo eso quedó maravillado, y cuando lo volvieron a poner atado al lado de sus compañeros para que vuelva a ver las sombras, él les contaba a los demás, los demás no le creían, ¿no? Eh, y bueno, porque lo mejor que podía haber para esas personas era ver esas sombras. Nosotros en esta tierra vemos sombras nada más. Es maravilloso lo que el Señor tiene preparado para nosotros, este, eh, como decimos todo, en el más allá, ¿no? En el más allá del Señor. Bueno, por lo menos va a haber una cena preciosa, hermano. Una cena, pero parece que estoy con apetito, ¿no? Por algo estoy gordito. Este, pero bueno, no, ¿cómo te podría decir? Este, Anhelemos en el corazón de que el Señor nos venga a buscar, ¿no? Anhelar eso es prolongar la vida, porque la prolongamos en la eternidad. Anhelar que el Señor venga es lo mejor, porque pararíamos de sufrir, ¿no? Sé que esa frase la usan otras personas, pero pararíamos de sufrir, ¿no? Ya tendríamos un descanso, el descanso eterno, estaríamos en paz, ¿no? Está bien, yo muchas veces digo, es hermoso ir al cielo, pero no hay apuro, ¿no? Tenemos cosas que hacer todavía en la tierra, y yo creo que sí, hay cosas que hacer, pero no le escapemos a lo que viene, es hermoso lo que viene, es maravilloso. Después vamos a hablar lo que va a ser el milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Y qué va a pasar después del milenio? ¿Por qué el Señor habla de nueva tierra, nuevos cielos? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, eso queda pendiente para las próximas charlas, para el próximo lunes, por supuesto. El jueves volvemos a reiterar esto, especialmente para los hermanos que nos escucharon, y para vos también, si querés, volvés. A mí me haces una hermosa compañía, me bendecís con tu presencia, y repasamos juntos, porque vale la pena hacerlo. Y seguramente va a haber algunos conceptos que por ahí no los pude dar hoy o se me olvidó, y los vamos a agregar después. Muy bien, ahora sí, las caritas de todos, a ver, las caritas.